Señora Mendoza, lamento mucho decirle esto, pero según nuestros registros, su esposo Ramón sigue vivo y acaba de solicitar una tarjeta de crédito por 500,000 pesos, le informó la empleada del banco a través del teléfono, sin saber que esas palabras iban a destrozar el mundo de Dolores Mendoza, quien había enterrado a su esposo hace 3 años y ahora descubriría la traición más diabólica que jamás había imaginado. Dolores Mendoza tenía 75 años y había vivido toda su vida en Toluca, Estado de México, en una casa modesta pero muy bien cuidada que había compartido con su esposo Ramón durante 48 años de matrimonio. Era una mujer de complexión robusta, con cabello completamente blanco que siempre llevaba recogido en una trenza perfecta, y ojos oscuros que reflejaban la fortaleza que había desarrollado después de criar 5 hijos y trabajar durante 3 décadas como cocinera en la escuela primaria del barrio. Ramón había fallecido hace exactamente 3 años y 2 meses, víctima de un cáncer de pulmón que había luchado valientemente durante 2 años antes de sucumbir a la enfermedad. Su muerte había sido devastadora para Dolores, no solo por la pérdida del amor de su vida, sino también porque había tenido que enfrentar todos los trámites burocráticos y gastos funerarios en un momento de profundo dolor emocional. El funeral de Ramón había sido organizado por la funeraria San Miguel, una empresa familiar que había estado sirviendo a la comunidad de Toluca durante más de 30 años. El director, el señor Gustavo Herrera, había sido extraordinariamente amable y comprensivo durante esos días difíciles, encargándose de todos los detalles y ayudando a Dolores con los trámites de defunción, registro civil y todos los documentos necesarios para oficializar la muerte de su esposo. Doña Dolores, le había dicho el señor Herrera durante esos días terribles, no se preocupe por nada, yo me encargo de todos los papeles. Usted solo concéntrese en despedirse de don Ramón con la dignidad que él se merece. Dolores había estado inmensamente agradecida por esa ayuda, especialmente porque sus hijos vivían lejos. Carmen en Guadalajara, Rodolfo en Monterrey, Patricia en Estados Unidos, Miguel en Puebla, y solo su hija menor, Elena, vivía cerca, en la Ciudad de México, pero trabajaba tanto como enfermera que no podía estar presente todo el tiempo. Durante los 3 años que habían pasado desde la muerte de Ramón, Dolores había vivido de su modesta pensión como trabajadora gubernamental jubilada, complementada por las remesas que sus hijos le enviaban mensualmente. Había llevado una vida tranquila y sencilla, visitando la tumba de Ramón todas las semanas y manteniendo su memoria viva a través de las tradiciones familiares que habían establecido durante tantos años juntos. Lo que Dolores no sabía era que el señor Gustavo Herrera no era el empresario honesto y compasivo que aparentaba ser. Durante los últimos 10 años, había estado operando una sofisticada red de fraude de identidad que se aprovechaba de una de las situaciones más vulnerables en las que pueden encontrarse las familias: la muerte de un ser querido. El sistema era diabólicamente simple pero efectivo. Cada vez que alguien moría, y sus familiares contrataban los servicios de la funeraria San Miguel, Herrera se aseguraba de obtener copias de todos los documentos de identificación del fallecido antes de entregarlos oficialmente al registro civil. Usando contactos corruptos en diferentes instituciones, retrasaba deliberadamente el registro oficial de las defunciones, creando ventanas de tiempo durante las cuales las identidades de los muertos seguían siendo válidas para propósitos de crédito y transacciones financieras. Durante estas ventanas de oportunidad, Herrera usaba las identidades robadas para solicitar tarjetas de crédito, préstamos personales y líneas de crédito que luego usaba para financiar su estilo de vida lujoso y para expandir su red criminal. Para cuando las instituciones financieras se daban cuenta del fraude, los registros oficiales de defunción finalmente se procesaban, y Herrera simplemente argumentaba que había sido víctima de suplantación de identidad junto con las familias en duelo. El caso de Ramón había sido particularmente lucrativo para Herrera, porque Ramón había tenido un historial crediticio impecable durante toda su vida, había sido propietario de su casa, y había mantenido cuentas bancarias con ahorros sustanciales. Usando la identidad de Ramón, Herrera había logrado obtener créditos por más de 2 millones de pesos durante los 3 años posteriores a su muerte. La llamada telefónica que Dolores recibió del banco había sido el resultado de una nueva solicitud de crédito que había activado automáticamente los sistemas de verificación más estrictos que las instituciones financieras habían implementado recientemente para combatir el fraude de identidad. Señora Mendoza, continuó la empleada del banco, necesitamos que venga a nuestras oficinas lo antes posible para verificar esta situación. Tenemos registros de múltiples líneas de crédito que han sido abiertas en nombre de su esposo durante los últimos 3 años. Dolores se sintió mareada y tuvo que sentarse en la silla más cercana. Señorita, creo que hay un error muy grave. Mi esposo Ramón murió hace 3 años. Yo misma lo enterré.
Entiendo que esto debe ser muy confuso para usted, señora. Por eso necesitamos que venga con todos los documentos de defunción de su esposo para que podamos investigar qué está pasando. Esa tarde, Dolores fue al banco acompañada por su hija Elena, quien había dejado su trabajo en el hospital para ayudar a su madre a resolver lo que ambas esperaban que fuera, simplemente un error administrativo. Lo que descubrieron en el banco las dejó completamente devastadas. Durante los 3 años posteriores a la muerte de Ramón, alguien había estado usando su identidad para obtener 5 tarjetas de crédito diferentes, 3 préstamos personales, una línea de crédito hipotecaria contra su casa, y había abierto 2 cuentas bancarias nuevas en su nombre. Según nuestros registros, les explicó el gerente del banco, la persona que se ha estado presentando como Ramón Mendoza tiene documentos de identificación aparentemente válidos y conoce información personal muy específica sobre su esposo, incluyendo su número de seguridad social, su historial laboral y detalles sobre sus cuentas bancarias anteriores. Elena fue la primera en hacer la conexión obvia. Mamá, ¿quién más tenía acceso a todos los documentos de papá después de que murió? Dolores sintió que se le helaba la sangre mientras recordaba cómo el señor Herrera había insistido en encargarse de todos los papeles durante el funeral. El señor Herrera, murmuró Dolores. El director de la funeraria. Él tuvo todos los documentos de tu papá durante varios días. Durante los días siguientes, Dolores y Elena comenzaron una investigación que revelaría la verdadera extensión del fraude que habían sufrido. Contactaron a todas las instituciones financieras mencionadas en los reportes de crédito y descubrieron que el patrón era consistente. Todas las solicitudes de crédito habían sido hechas en persona por alguien que se presentaba como Ramón Mendoza y que tenía documentos de identificación convincentes. Mamá, le dijo Elena después de una semana de investigaciones, esto no es un caso aislado. Creo que ese hombre ha estado haciendo esto sistemáticamente con todas las personas que han muerto y que han usado sus servicios funerarios. Decidieron contactar a un abogado especializado en fraude de identidad, el licenciado Martínez, quien inmediatamente reconoció el patrón de comportamiento que describían. Señoras, les dijo el licenciado Martínez, lo que están describiendo es una forma muy sofisticada de fraude de identidad post-mortem. Es más común de lo que la gente piensa, pero rara vez se detecta porque las víctimas están muertas y sus familias generalmente no monitorean la actividad crediticia después del fallecimiento. Les explicó que necesitarían reunir evidencia sólida antes de poder presentar una denuncia formal y que sería importante determinar si había otras víctimas para establecer un patrón de comportamiento criminal. ¿Cómo podemos encontrar a otras víctimas?, preguntó Elena. Necesitamos investigar si hay otras familias que hayan usado los servicios de la funeraria San Miguel y que puedan haber experimentado problemas similares, respondió el abogado. Durante las siguientes semanas, Dolores y Elena se convirtieron en investigadoras amateur, contactando discretamente a otras familias del barrio que habían perdido seres queridos y que habían usado los servicios de la funeraria San Miguel durante los últimos años. Lo que descubrieron las horrorizó. Al menos 12 familias diferentes habían experimentado problemas crediticios extraños después de las muertes de sus familiares, pero la mayoría habían asumido que se trataba de errores administrativos o habían sido demasiado abrumados por el duelo para investigar a fondo. Doña Dolores, le dijo la señora García, cuyo esposo había muerto 2 años antes. Después de que murió mi Joaquín, empezamos a recibir llamadas de cobradores, preguntando por deudas que él supuestamente había contraído después de su muerte. Pensé que eran estafadores telefónicos. Otro patrón que emergió fue que Herrera había sido particularmente útil y solícito con familias cuyos difuntos tenían buen historial crediticio y propiedades valiosas. Ahora que lo pienso, reflexionó la señora Morales, el señor Herrera me hizo muchas preguntas sobre las finanzas de mi esposo durante el funeral. Dijo que era para ayudarme con los trámites de seguros, pero nunca recibí ninguna ayuda con esos seguros. Armadas con testimonios de múltiples familias víctimas, Dolores y Elena regresaron con el licenciado Martínez para planificar su estrategia legal. Tenemos suficiente evidencia para presentar una denuncia penal, les dijo el abogado, pero sería más efectivo si pudiéramos obtener evidencia directa de las actividades fraudulentas del señor Herrera. ¿Qué tipo de evidencia directa?, preguntó Dolores. Idealmente, necesitaríamos documentar cómo obtiene y usa los documentos de identidad de los fallecidos, pero eso sería muy peligroso si él sospecha que lo estamos investigando. Elena tuvo una idea arriesgada pero potencialmente efectiva. ¿Qué pasaría si fingiéramos que necesitamos sus servicios para otro funeral familiar? El plan que desarrollaron era complejo y requería actuación cuidadosa. Elena contactaría al señor Herrera fingiendo que su tío ficticio había muerto y que necesitaba servicios funerarios. Durante las reuniones de planificación,
Tratarían de documentar cómo Herrera manejaba los documentos de identificación y si intentaba obtener información financiera innecesaria. Es arriesgado, les advirtió el licenciado Martínez, pero si funciona, podríamos obtener evidencia crucial. Elena llamó a la funeraria San Miguel y solicitó una cita para discutir servicios funerarios para su tío Eduardo, que había muerto repentinamente y necesitaba ser enterrado lo antes posible. El señor Herrera fue tan solícito como recordaban. Se ofreció inmediatamente a ayudar con todos los trámites complicados y sugirió que se reunieran en su oficina esa misma tarde. Durante la reunión, Elena llevó documentos falsificados del tío Eduardo que había preparado cuidadosamente para la operación. Lo que observó confirmó sus peores sospechas. Herrera no solo tomó copias de todos los documentos, sino que hizo fotografías adicionales con su teléfono celular cuando pensó que Elena no estaba mirando. «Señorita Mendoza», le dijo Herrera con su característica sonrisa compasiva, «para ayudarla mejor con los trámites de seguros y beneficios, necesito que me proporcione información sobre las cuentas bancarias y propiedades de su tío». Elena fingió cooperar, proporcionándole información financiera ficticia pero plausible sobre el inexistente tío Eduardo. Herrera tomó notas detalladas y le aseguró que se encargaría de todos los detalles difíciles para que ella no tuviera que preocuparse por nada. «Una cosa más», agregó Herrera casi casualmente, «para acelerar todos los trámites oficiales, puedo encargarse de registrar la defunción con las autoridades. A veces hay retrasos burocráticos, pero yo tengo contactos que pueden agilizar el proceso». Esa oferta de retrasar el registro oficial de la defunción era exactamente la evidencia que necesitaban. Elena había estado grabando discretamente toda la conversación con una pequeña grabadora digital escondida en su bolsa. Después de la reunión, Elena se reunió inmediatamente con su madre y el licenciado Martínez para revisar la evidencia que habían obtenido. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo el abogado después de escuchar las grabaciones. «Tenemos evidencia directa de que Herrera está obteniendo fraudulentamente documentos de identidad e información financiera, y que está manipulando el proceso de registro de defunciones para crear oportunidades de fraude. También habían documentado que Herrera había hecho copias no autorizadas de documentos de identificación, que había solicitado información financiera innecesaria para servicios funerarios legítimos, y que había ofrecido explícitamente manipular registros gubernamentales. Es hora de involucrar a las autoridades», anunció el licenciado Martínez. La denuncia que presentaron a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros resultó en una investigación inmediata. Los fiscales se dieron cuenta rápidamente de que tenían evidencia de una red de fraude mucho más grande de lo que habían anticipado inicialmente. «Señora Mendoza», le dijo el fiscal asignado al caso, «la información que ustedes han proporcionado nos ha permitido identificar un patrón de fraude sistemático que puede haber afectado a cientos de familias durante la última década. La investigación oficial reveló que Herrera había estado operando su esquema fraudulento durante al menos 10 años, utilizando las identidades de más de 200 personas fallecidas para obtener créditos por un total de más de 50 millones de pesos. También descubrieron que Herrera había estado trabajando con una red de cómplices que incluía empleados corruptos en el registro civil, bancos y compañías de crédito que facilitaban el proceso fraudulento a cambio de comisiones. El caso de su esposo fue solo uno de muchos, le explicó el fiscal a Dolores. Este hombre convirtió el dolor y la vulnerabilidad de las familias en duelo en una oportunidad de negocios criminal. La operación para arrestar a Herrera y sus cómplices se coordinó cuidadosamente para capturar evidencia adicional. Agentes federales allanaron simultáneamente la funeraria San Miguel, la casa de Herrera y las oficinas de sus cómplices. Lo que encontraron durante los allanamientos documentó completamente la extensión del esquema criminal. Herrera había mantenido archivos detallados de todas sus víctimas, incluyendo copias de documentos de identidad, información financiera y registros de todos los créditos que había obtenido usando identidades robadas. También encontramos evidencia de que había estado vendiendo identidades robadas a otros criminales, le informó el fiscal a Dolores. Su operación era mucho más extensa de lo que inicialmente habíamos pensado. El arresto de Herrera fue cubierto extensivamente por medios locales y nacionales, lo que llevó a que docenas de familias adicionales se presentaran para reportar experiencias similares de fraude de identidad post-mortem. «Señora Mendoza», le dijo un reportero durante una entrevista, «¿cómo se siente saber que su investigación personal ha expuesto uno de los fraudes de identidad más grandes en la historia del Estado de México?» «Me siento aliviada de que finalmente se haga justicia», respondió Dolores, «pero también me siento muy triste por todas las familias que han sido victimizadas por este hombre durante sus momentos más difíciles». El proceso legal contra Herrera y sus cómplices duró más de un año. Durante este tiempo,
Dolores se convirtió en una portavoz para otras víctimas de fraude de identidad post-mortem y trabajó con organizaciones de derechos del consumidor para crear conciencia sobre este tipo de crímenes. Una de las cosas más crueles de este tipo de fraude, explicó Dolores durante una conferencia de prensa, es que ataca a las familias en sus momentos más vulnerables, cuando están lidiando con el dolor de perder a un ser querido. Elena también se convirtió en una defensora activa, trabajando con autoridades para desarrollar protocolos mejorados que protegerían a las familias contra este tipo de victimización en el futuro. Necesitamos sistemas que verifiquen automáticamente el estado vital de las personas antes de aprobar créditos, argumentó Elena ante legisladores estatales, y necesitamos procesar registros de defunción más rápidamente para cerrar las ventanas de oportunidad que permiten este tipo de fraudes. Cuando finalmente llegó el momento del juicio, Dolores testificó sobre el impacto que el fraude había tenido no solo en sus finanzas, sino en su proceso de duelo. Este hombre no solo robó dinero usando la identidad de mi esposo, declaró Dolores ante el tribunal, también profanó la memoria de Ramón y convirtió nuestro dolor en su ganancia personal. Herrera fue condenado a 18 años de prisión por fraude de identidad, lavado de dinero, corrupción y múltiples otros cargos. Sus cómplices recibieron sentencias que iban de 5 a 12 años de prisión. Justicia finalmente se ha hecho, comentó el juez durante la sentencia, pero nada puede compensar completamente el dolor adicional que este acusado ha causado a familias que ya estaban sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Como parte de la sentencia, Herrera fue obligado a proporcionar restitución completa a todas sus víctimas. Sin embargo, debido a la extensión de sus crímenes y sus gastos extravagantes, la mayoría de las víctimas solo recuperaron una fracción de lo que habían perdido. No se trata solo del dinero, explicó Dolores a los medios después de la sentencia. Se trata de que las familias sepan que cuando pierden a alguien que aman, no van a ser victimizadas adicionalmente por personas sin escrúpulos. Los cambios sistémicos que resultaron del caso incluyeron nuevos protocolos en funerarias que limitaban el acceso a documentos de identificación de fallecidos, verificaciones automáticas de estado vital para todas las aplicaciones de crédito, y procesamiento acelerado de registros de defunción. El caso de Doña Dolores ha resultado en cambios importantes que protegerán a futuras familias, comentó el licenciado Martínez. Su valentía para investigar y perseguir este caso ha beneficiado a miles de personas que ni siquiera saben que han sido protegidas. 2 años después del arresto de Herrera, Dolores había recuperado la mayor parte de los fondos robados y había usado parte del dinero de restitución para establecer un fondo que proporcionaba asistencia legal gratuita a familias que habían sido víctimas de fraude de identidad post-mortem. Ramón habría estado orgulloso, reflexionó Dolores durante una ceremonia, donde recibió reconocimiento por su trabajo defendiendo los derechos de las víctimas. Él siempre decía que cuando ves una injusticia, tienes que hacer algo al respecto, sin importar lo difícil que sea. Elena había dejado su trabajo en el hospital para convertirse en una consultora especializada en protección contra fraude de identidad, trabajando con funerarias, bancos y agencias gubernamentales para desarrollar mejores sistemas de protección. Mi mamá me enseñó que los adultos mayores no son víctimas indefensas, dijo Elena durante una entrevista. Son personas con experiencia, sabiduría y determinación que pueden hacer una diferencia real cuando deciden luchar contra la injusticia. La funeraria San Miguel había sido cerrada permanentemente y sus licencias revocadas. El edificio fue convertido en un centro comunitario que proporcionaba servicios de asesoría gratuita para familias que habían perdido seres queridos. Es poético, comentó Dolores durante la ceremonia de apertura del centro comunitario, un lugar que una vez fue usado para victimizar a familias en duelo. Ahora las ayuda y las protege. 3 años después de la resolución del caso, Dolores había establecido una nueva rutina de vida, que incluía visitar la tumba de Ramón cada semana para contarle sobre su trabajo defendiendo a otras familias. Amor mío, le decía a su lápida durante estas visitas, usando tu nombre para hacer mal, ese hombre pensó que podía destruir tu memoria. Pero en lugar de eso, tu nombre se ha convertido en un símbolo de justicia y protección para otras familias. La historia de Dolores se había convertido en un caso de estudio que se enseñaba en academias de policía y escuelas de derecho como ejemplo de cómo los ciudadanos comunes pueden exponer crímenes complejos cuando tienen la determinación y los recursos adecuados para investigar. Doña Dolores nos demostró que la edad no es una limitación para luchar por la justicia, comentó el fiscal que había manejado el caso. Su investigación fue más duro que muchas investigaciones policiales profesionales. El impacto del caso se había extendido mucho más allá del Estado de México. Legisladores en toda la República Mexicana habían usado el caso como motivación para aprobar leyes más estrictas que protegían las identidades de personas fallecidas y que imponían sanciones más severas para fraudes de identidad post-mortem.
Una mujer de 75 años cambió las leyes de todo el país. Escribió un editorial nacional. Su historia demuestra que la justicia no depende de la edad, sino de la determinación para hacer lo correcto. En su 80º cumpleaños, Dolores reflexionó sobre cómo su vida había cambiado desde aquella llamada telefónica que había alterado todo. Pensé que después de la muerte de Ramón, mi vida se había terminado, le contó a Elena durante su celebración de cumpleaños. Pero resulta que mi vida más importante apenas estaba comenzando. Ramón me dio una última misión: proteger a otras familias para que no sufrieran lo que nosotros sufrimos. Elena había heredado la determinación de su madre y había expandido su trabajo para incluir entrenamiento internacional en prevención de fraude de identidad post-mortem. Mi mamá me enseñó que cuando te sucede algo malo, puedes elegir ser víctima o puedes elegir convertirte en protectora de otros, explicó Elena durante una conferencia internacional sobre fraude de identidad. El legado de Dolores había crecido mucho más allá de lo que ella había imaginado inicialmente. Su historia había inspirado a otros adultos mayores, en toda Latinoamérica, a ser más vigilantes sobre proteger sus derechos y los derechos de sus familias contra criminales que se aprovechaban de personas vulnerables. Doña Dolores nos enseñó que no somos demasiado viejos para luchar y que no somos demasiado simples para entender crímenes complejos, dijo la presidenta de una organización de derechos de adultos mayores. Nos enseñó que la experiencia de vida es una ventaja, no una limitación. La casa donde Dolores había vivido con Ramón durante tantos años se había convertido en un punto de encuentro para familias que necesitaban apoyo y orientación. Después de perder seres queridos, Dolores había establecido reuniones semanales donde compartía su experiencia y proporcionaba recursos para protegerse contra varios tipos de fraude. Mi casa siempre fue un lugar de amor familiar, reflexionó Dolores. Ahora es un lugar donde las familias pueden venir para protegerse y fortalecerse unas a otras. Su historia también había inspirado cambios en la industria funeraria. Muchas funerarias habían implementado voluntariamente protocolos más estrictos para manejar documentos de clientes fallecidos, y organizaciones profesionales habían desarrollado códigos de ética más rigurosos. El caso de Doña Dolores nos obligó a examinar nuestras prácticas y asegurar que estamos sirviendo a las familias, no aprovechándonos de ellas, comentó el presidente de la Asociación Nacional de Directores Funerarios. En sus momentos de reflexión personal, Dolores se daba cuenta de que su experiencia había demostrado que incluso las tragedias más dolorosas podían convertirse en oportunidades para crear cambios positivos duraderos. Ramón siempre decía que los problemas vienen para enseñarnos algo, recordaba. Creo que este problema vino para enseñarme que tengo más fuerza de la que pensaba, y para enseñarle a nuestra comunidad que podemos protegernos unos a otros. Su historia se había convertido en legendaria en Toluca y en las comunidades circundantes, pero más importante aún, había creado sistemas y protecciones que continuarían beneficiando a familias durante generaciones futuras. Y en el corazón de todo esto estaba una mujer que había transformado su dolor personal en protección comunitaria, demostrando que la verdadera fortaleza no viene de evitar el sufrimiento, sino de usar ese sufrimiento para crear algo mejor para otros.